En el vasto mundo del entretenimiento, hay películas, series y cortos que nunca llegaron a ver la luz del día. Proyectos cancelados, animaciones olvidadas. O contenidos que simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Algunos estuvieron a punto de cambiar la historia, otros solo dejaron una miniatura en Netflix y muchos aún nos hacen preguntarnos si realmente existieron. Hoy te traigo varios casos de Lost Media que tal vez nunca habías escuchado, pero que merecen ser recordados. Prepara tu nostalgia, tu curiosidad y tu conexión a Internet. Porque vamos a sumergirnos en lo que no deberíamos haber olvidado. Las aventuras de Pinocho fue una película de animación italiana iniciada en 1935, dirigida por Raoul Verdini y Umberto Spano, y producida por el estudio Cair, Cartoni Animati Italiani Roma. El proyecto fue encargado por el político Alfredo Rocco, con la intención de crear la primera película animada del país y una adaptación fiel de la novela original de Pinocho, escrita por Carlo Collodi. Tenía un presupuesto elevado para la época, y se planeaba usar más de 110.000 dibujos al año. Sin embargo, desde el principio el proyecto enfrentó muchos problemas. En Italia no existía aún una industria de animación consolidada, ni experiencia en técnicas como el uso del celuloide. Cair contrató a artistas de cómics e ilustradores, pero pocos tenían conocimiento sobre animación tradicional. Esto hizo que la producción avanzara con dificultad, y eventualmente, la empresa se quedó sin fondos, dejando la película incompleta. A lo largo de los años surgieron varias leyendas urbanas sobre el destino del proyecto. Una de ellas asegura que el director Raoul Verdini se llevó los negativos originales, con la intención de terminar la película y convertirla a color, aunque nunca lo consiguió. Otra versión afirma que Verdini logró rescatar parte del material, y lo convirtió en un cortometraje que se proyectó en algunos cines del Lazio, a finales de los años 40. También existe una teoría no confirmada que asegura que Walt Disney compró los negativos originales, y que la película podría estar guardada en los archivos de Disney hasta el día de hoy. Pero nada de esto ha sido comprobado. Actualmente, Las aventuras de Pinocho se considera una película perdida. No se conserva ninguna copia completa, solo algunas imágenes sueltas, artículos de prensa de la época, y el guión original. Una producción ambiciosa para su tiempo, que terminó olvidada y sepultada bajo décadas de incertidumbre. El Apóstol fue una película argentina de animación muda, estrenada en 1917 y dirigida por Quirino Cristiani. Está considerada por muchos como el primer largometraje animado de la historia, con una duración aproximada de 70 minutos y animada a 14 fotogramas por segundo. La película fue una sátira política centrada en el entonces presidente argentino, Hipólito Yrigoyen. En la historia, Yrigoyen sube al cielo y le pide a Júpiter, dios del trueno, el poder de destruir la corrupción de Buenos Aires con rayos. La ciudad termina reducida a cenizas y luego, Yrigoyen despierta. Todo fue un sueño. Una crítica al idealismo frente a la dura realidad política del país. A diferencia de otros trabajos animados de la época, no se usaron dibujos en celuloide. Cristiani animó todo usando figuras de cartón articuladas, similares a marionetas planas. El diseño de los personajes fue obra de Diógenes Taborda, uno de los caricaturistas más reconocidos de Argentina en ese tiempo. La película fue bien recibida en su momento, pero lamentablemente, todas las copias conocidas fueron destruidas en un incendio en 1926. Junto con los otros largometrajes de Cristiani. Peludópolis y Sin dejar rastros. Lo único que se conserva hoy son algunos bocetos originales, una fotografía de la maqueta de Buenos Aires utilizada en el film, y un volante publicitario. A pesar de estar perdida, El Apóstol marcó un antes y un después en la historia del cine animado. Una obra pionera, hecha en Argentina, años antes de que Disney estrenara Blancanieves. Otra joya olvidada que demuestra que la animación no empezó en Hollywood, sino mucho antes, y mucho más al sur. Bill Cosby 77 fue un especial de stand-up producido por Netflix en 2014, y que nunca llegó a estrenarse. Grabado el 12 de julio de ese mismo año, durante el cumpleaños número 77 de Bill Cosby, el show se realizó en vivo en el San Francisco Jazz Center y prometía una hora de anécdotas sobre la infancia, los primeros amores y la paternidad del comediante.
Netflix tenía planeado estrenarlo el 28 de noviembre, justo después del Día de Acción de Gracias, pero algo ocurrió. El 18 de noviembre, la modelo Janice Dickinson se sumó a la creciente lista de mujeres que acusaban a Cosby de abuso y violación. Solo unas horas después, Netflix anunció que el especial sería pospuesto indefinidamente. En julio del año siguiente, el director de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, confirmó lo que ya se temía. Bill Cosby 77 había sido cancelado. No hay trailers, no hay clips. Solo una miniatura perdida dentro del catálogo de Netflix, la típica imagen gris con el nombre del show, como una marca de que alguna vez estuvo allí. Y desde entonces, el especial permanece como una rareza inalcanzable, un recuerdo incómodo de una figura que pasó de ser un ícono familiar a uno de los personajes más polémicos del entretenimiento. Otro caso más. De un contenido producido, terminado y completamente oculto, perdido para siempre. Fantasía 2006 fue un ambicioso proyecto de Disney, pensado como la tercera entrega de la serie Fantasía. Su desarrollo comenzó en 2002. Y su estreno estaba programado para el año 2006. Pero, como muchos otros proyectos prometedores, nunca vio la luz. Esta vez, Disney quería hacer algo diferente. Incluir música de todo el mundo, no solo piezas clásicas europeas, e incorporar canto en varios segmentos. También se rumoreaba que habría un corto inspirado en Australia, y otro usando música de The Beatles. Pero en 2004, todo se vino abajo. El estudio de animación en Florida cerró, tras una racha de películas que no funcionaron en taquilla. Y Fantasía 2006 fue cancelada con solo 23 minutos terminados. De todo ese material, solo 4 cortometrajes llegaron al público. Destino, una colaboración surrealista entre Walt Disney y Salvador Dalí, rescatada décadas después por Roger Disney. Lorenzo, sobre un gato y su cola maldita, concebido en 1949 y terminado en 2004. Uno por uno, inspirado en una canción eliminada de El Rey León, que muestra a niños volando cometas como símbolo de libertad. Y La Pequeña Cerillera, una adaptación melancólica del cuento clásico, con música de Alexander Borodin. Hoy, la mayoría de estos cortos solo están disponibles en Blu-rays antiguos, excepto Destino, que fue subido a Disney en 2020. Fantasía 2006 prometía expandir el concepto de la serie a nuevas culturas, sonidos y estilos visuales, pero terminó siendo otra producción ambiciosa que quedó enterrada en los archivos de Disney. Una fantasía que nunca fue. Esta es considerada la única película estrenada de Charlie Chaplin que se considera perdida. Su amiga a la bandida, de 1914. Esta comedia muda de tan solo 18 minutos fue dirigida y protagonizada por el propio Chaplin, junto a la actriz y directora Mabel Normand, durante su etapa en los estudios Keystone. La trama era simple. Chaplin interpreta a un bandido que roba la identidad de un conde francés, y se cuela en una fiesta haciéndose pasar por él. Ahí coquetea con la señora de Rox, escandaliza a los invitados, y termina siendo expulsado por la policía. La película fue estrenada originalmente en Estados Unidos, y luego reestrenada en España en 1916. Incluso se proyectó en California en 1919. Pero desde entonces desapareció. Hasta hoy no se conserva ninguna copia completa, solo un fotograma publicado en la revista Limelight en 1995. Y aunque algunos creen que se ha recuperado, en realidad confunden este film con otros de imitadores de Chaplin, como Billy West. A pesar de que otras películas perdidas de Chaplin de la era Keystone han sido redescubiertas con el tiempo, Su amiga a la bandida sigue siendo la única película confirmada como perdida de la filmografía oficial del actor. ¿Será que algún día reaparecerá en algún archivo olvidado? Otro caso más. De un clásico del cine. Perdido para siempre, o tal vez no. Scott Cawthon ya estaba creando personajes con diseños únicos y aventuras extrañas. Una de sus obras más olvidadas es Bird Village, una serie de cortos animados producidos entre 1999 y 2002. La serie seguía las aventuras de un grupo de pájaros. Beak, Sibyl, Stork y Camo, quienes vivían locas historias. Viajes a la luna, peleas contra robots gigantes que lanzaban bolas de nieve, y hasta viajes en el tiempo. Durante mucho tiempo, casi nada se sabía de estas animaciones.
Solo se conocían dos cintas VHS. Bird Village Volumen 1 de 1999. Y Stories from Bird Village de 2002. Por años, el único corto disponible al público era Big Snowball Fight, incluido como extra en otra animación de Scott llamada Return to Mush Snail. Pero todo cambió en noviembre de 2020, cuando el usuario King Wizard encontró y subió el contenido del volumen 1. Gracias a esto, se recuperaron dos animaciones perdidas y se confirmó que la serie era incluso más antigua de lo que muchos pensaban. Y en marzo de 2024, otro descubrimiento importante. El usuario Philebreak subió el VHS Stories from Bird Village, cedido por David Uter. Este contenía Bird Village, The Movie, una de las piezas más buscadas de la serie. Aún así, algunos cortos siguen perdidos. Especialmente Bird Village, Second Nest, que sería la secuela directa de Bird Village, The Movie. La única prueba de su existencia está en un viejo listado del sitio web de Scott. Hoy en día, Bird Village sigue siendo una rareza. Una pieza olvidada de la carrera de Scott Cawthon, cuando aún estaba muy lejos de crear los terrores de Freddy Fazbear's Pizza. Otro material relacionado con el creador de FNAF, es Tres pájaros y una serpiente, que es su primer trabajo animado conocido. Este corto fue creado en 1997, cuando Scott estudiaba animación en el Instituto de Arte de Houston. No era un proyecto comercial ni religioso, sino más bien un demo reel universitario que buscaba mostrar sus habilidades. La única descripción existente del corto dice que era una fábula con moralidad anticuada. Su estilo probablemente era muy distinto a lo que luego veríamos en el anteriormente mencionado Bird Village, o en sus animaciones cristianas. Se sabe que el corto fue presentado en un programa de televisión local llamado The Territory, en Austin PBS, el 5 de enero de 1999. Allí se emitían cortometrajes y animaciones hechas en Texas, y Tres pájaros y una serpiente fue parte de ese episodio. Desde entonces, el corto está completamente perdido. No hay imágenes, clips, ni copias disponibles en línea. Scott ha hablado muy poco al respecto, pero en un comentario en Reddit mencionó que su único trabajo animado antes de Bird Village era su demo reel de la universidad. Lo que muchos creen que se refiere a este mismo corto. También dejó abierta la posibilidad de que el corto podría llegar a mostrarse algún día en un evento benéfico organizado por Dauko, un youtuber muy conocido en la comunidad de FNAF. Hasta entonces, Tres pájaros y una serpiente sigue siendo una de las piezas más perdidas y desconocidas de Scott. Y así terminamos este recorrido por algunas de las piezas más curiosas del Lost Media. Obras olvidadas, canceladas o simplemente borradas por el tiempo. Desde películas animadas que nunca vieron la luz, hasta especiales que desaparecieron por completo del mapa. Cada una de estas historias nos recuerda que, por cada contenido que disfrutamos hoy, hay otro que se perdió en el camino. Si te gustó este video, déjame un like, suscríbete para más casos perdidos. Y compártelo con ese amigo que también ama los misterios del mundo audiovisual. ¿Y tú? ¿Qué Lost Media te gustaría que investigáramos en el próximo video? Nos vemos en otro rincón olvidado del internet.